Buenos días, hoy estamos en Caudiel de nuevo. ¿Por qué en Caudiel de nuevo? Porque hay una cantidad de demanda brutal. ¿Por qué? Mucho que ver. Zona verde, zona con mucha agua, muchas fuentes, una naturaleza y sobre todo la gigafactoría de Sagunto a media horita. La gente está empezando a pensar y vienen a pueblos que está muy bien y no se gastan una pasta en Sagunto que vale un dineral. Hoy vamos a ver una casa muy chula, es un piso. Vamos a ver un piso muy bien, 4 habitaciones, 2 cuartos de baño, terraza en el pleno centro del pueblo, en la misma plaza. Caudiel, ¿qué os cuento? Ya sabéis, 45 minutos de Valencia, 45 minutos de Castellón, media horita es casa de Sagunto, Xérica, Beber, tenemos pueblecitos alrededor muy chulos, Montanejo, reclamo turístico brutal, con aguas termales, puntos de nieve, Jabalambre, Valdelinares, el Alto del Toro, o sea, una pasada de pueblo. Así que sin más, vamos a ver el pisito. Hasta ahora. Buenos días, pues ya estamos en este pisito. Bueno, pisito, cuidado, los 120 metros los tiene, lo confirmamos luego en catastro. Vamos a empezar por el principio, recibidor. Esto es el pequeño recibidor que tiene, bueno, pequeño, que está bien de tamaño, y pasamos a un salón comedor amplio, que lo bueno es que estamos, como os he dicho, en el centro plaza del pueblo, ¿vale? Hoy es San Antón, por cierto, hoy van a quemar el árbol aquí abajo, etcétera, etcétera, si el tiempo lo permite. Vale, entonces tenemos esta zona de salón comedor y continuamos. Aquí tendríamos un cuartito que podría ser una especie de armario gabanero para chaquetas y tal, se puede vestir para eso, o hacer una despensa a gusto del consumidor. Tenemos una idea original, que es la cocina abierta hacia el pasillo, que está muy bien. Y aquí tenemos una cocina amplia, grande, hueco para nevera, con una despensa muy funcional, que siempre viene bien. Aquí todo el piso exterior, le entra mogollón de luz por todo el día, ventilación cruzada, muy bien. Importante, chimenea con tiro que calentaría toda la casa, habría que renovar, pero esta sí que funciona. Y aquí tenemos un primer cuarto de baño completo. Es completo, ¿verdad? No, perdón, tenemos un aseo, ¿vale? Con ventilación, que es importante. Aquí tenemos un dormitorio, también exterior. Aquí sí, un cuarto de baño completo. Y aquí tenemos un distribuidor que da a 3 habitaciones. Bastante grande, como podéis ver. Esta enorme, con armario empotrado. Aquí tenemos la terraza, que luego la vemos. Aquí otra habitación. Esta es más pequeña, pero bueno, permite perfectamente. Son 4 dormitorios. Esta es más individual. Y aquí otro dormitorio más, doble también, con armario empotrado. Y vamos a ver la terraza, que es un balcón corrido, terraza corrida, como lo queráis llamar, que es toda el perímetro del piso, todo el perímetro le da la vuelta. Pero fíjate, es grande, ¿eh? Y casi que terminamos aquí. Vamos a terminar aquí como siempre acabamos, con el IPZ, Inmueble Precio Zona. Tenemos que intentar conjugar esas 3 siglas lo mejor posible para hacer una buena compra. El inmueble, 120 metros cuadrados, 4 dormitorios, cuarto de baño completo, aseo, chimenea. Estamos en un primer piso sin ascensor, lo dejo claro para luego las llamadas. Primer piso sin ascensor, en el centro del pueblo, la misma plaza. Como os decía antes al principio, tenemos de todo en este pueblo. Tenemos el supermercado, tenemos oficina bancaria, tenemos hostelería, tenemos la vía verde, 45 minutos de Valencia, 45 de Castellón, Caudiel, centro neurálgico de Alto Palancia, una pasada. Centro neurálgico de Alto Palancia y centro de Caudiel. Estamos en la misma plaza del pueblo, ¿vale? Así que sin más, nos vemos en el siguiente. Gracias, hasta luego.